Bueno, ya está en contacto para charlar con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a la concejala de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudalel. Jorgelina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en principio me gustaría que podamos hacer, o que hagas en este caso, un balance de esta experiencia de año y medio en el Consejo Municipal, viniendo de la militancia, de la política, de la militancia peronista, ¿no? Bueno, la verdad que una grata experiencia, pese a todas las complicaciones que esta pandemia, porque siempre digo, yo asumí en reemplazo de Marcos Castelló y a los 2 meses y medio ya estaba la pandemia, o sea que soy una concejala que asumió junto con la pandemia. No tuve otra experiencia previa más que este contexto de pandémico, por lo cual muchas de las situaciones se vieron un poco sujetas a las problemáticas vinculadas a este contexto. Por lo tanto, siento que no es la experiencia que hubiese tenido en un contexto de normalidad, donde muchas ideas y proyectos se hubiesen tenido más en cuenta, porque estábamos sujetos a las restricciones, a no poder salir. Y bueno, también debo reconocer que muchos proyectos que hemos presentado, muchas problemáticas vinculadas a las demandas de los vecinos y vecinas en nuestras recorridas no han sido atendidas. Eso en parte es un poco frustrante, porque la verdad que la mayoría de las problemáticas que tienen hoy los vecinos y vecinas de nuestra ciudad está vinculada al acceso al transporte público, a la mala recolección de la basura, a la falta de iluminación, a la falta de desmalezamiento, a la falta de la infraestructura, de mantener el alumbrado, barrido y limpieza, por decirlo de alguna manera, que son las funciones básicas que le competen a un municipio, y que hoy queda en evidencia que Santa Fe está atravesando una fuerte crisis vinculada a lo que es el mantenimiento de la infraestructura. Lo mismo pasa con los espacios públicos. Es un problema que una persona pida que arreglen, que haya refacción luminaria en su cuadra y tenga que esperar meses y meses para que eso pueda concretarse. Por lo tanto, ¿por qué te digo esto? Porque si bien para mí es un honor y un orgullo estar en esta banca representando a los vecinos y vecinas de Santa Fe, también debo reconocer que estoy como un poco pendiente de que todos los proyectos y las ideas que presentamos en este Consejo Municipal sean tenidas en cuenta. No está bueno que lleguen proyectos y que vean de quién es la autoría y por eso lo dejen de lado. Y en ese sentido estamos trabajando mancomunadamente con las distintas instituciones de la sociedad civil, con distintos momentos. Sin ir más lejos, pedimos la iluminación del puente colgante por el Día de la Esclerosis Múltiple, que es el 30 de mayo, y dichas asociaciones que representan esa problemática, que representan a los pacientes que hoy viven con esa enfermedad, que genera que no puedan transitar la ciudad y que tengan un montón de situaciones complejas, porque no estamos preparados desde nuestra infraestructura y también desde nuestra educación para generar lugares inclusivos. Fueron hasta el puente colgante, un proyecto que presenté yo, que fue aprobado en la última sesión, y el puente colgante no estaba iluminado de color naranja, estaba iluminado de otro color, y esas pequeñas cositas hacen mal, porque la verdad que nosotros estamos representando a los vecinos y vecinas, y frente a la actitud que muchas veces tiene el municipio al tener mayoría en el consejo, nos preocupa que tengan esa postura frente a nuestra actitud como posición crítica, pero siempre responsable, de haber acompañado al intendente Emilio Jatón en todos los mensajes del Ejecutivo y en cada situación que planteó. Lo hemos acompañado entendiendo que es una situación crítica esta pandemia, que ningún ejecutivo lo eligió, ni a nivel municipal, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, y que justamente se dieron los cambios en todos los niveles del Estado. Frente a esa situación hay que ser responsable, hay que entender que la pandemia vino a generar mayores conflictos vinculados a crisis que veníamos acarreando de otros años, y bueno, ante esa situación las pequeñas acciones como la que te acabo de mencionar no le hacen bien a la política santafesina, porque nosotros estamos representando a los vecinos y vecinas y somos la voz de ellos en el Consejo. Por lo tanto, nuestro trabajo justamente es representarlos a partir de sus demandas, y esta demanda de iluminar el puente para conmemorar un día tan importante y tan sensible para aquellas familias que padecen esa enfermedad, que no hayan cumplido con un proyecto que fue aprobado, y la verdad que no es una buena señal. Bien, Jorgelina, hablabas de, bueno, el Ejecutivo, de esta cuestión de mayoría, de minoría.
Da la sensación, un consejo municipal muy fraccionado políticamente, digo, por los distintos partidos, pero da la sensación de que el intendente no tuvo sobresaltos legislativos, que legislativamente no tuvo sobresaltos. ¿Lo ves de esta forma? Bueno, es como te decía, si bien es un consejo que está fraccionado, como bien mencionaste, es una realidad que entendemos bueno, que el intendente llegó por la voluntad del pueblo, la ciudadanía, Santa Fe lo votó y también depositó en él la esperanza de mejorar muchas situaciones que venían con años de larga data de no poder solucionarse, y nosotros fuimos muy responsables porque siempre lo hemos acompañado. Siempre hemos apoyado los mensajes del Ejecutivo, entendiendo esta voluntad popular de la gente que lo acompañó y que lo eligió para que lo represente, y muchas veces sentimos que no pasa lo mismo a la hora de resolver los verdaderos problemas que tienen los vecinos y vecinas de Santa Fe. Por lo tanto, estamos exigiendo esa reciprocidad, porque en definitiva a la gente no le importa la diferencia política, si vos sos de tal o cual color, lo que le importa es poder vivir dignamente y transitar diariamente esta ciudad de la mejor forma posible, con los servicios públicos garantizados y el Estado defendiéndolos, como por ejemplo es el caso del transporte. Bien. En líneas generales, en este año y medio, obviamente, pandemia de por medio, que ya lo dijo, ¿cómo vio la gestión de Emilio Jatón? Bueno, como te dije anteriormente, o sea, nos pusimos del lado de Emilio Jatón, que asumió un municipio donde manifestó tener muchas irregularidades, muchas deudas. Nosotros siempre hacemos esta valoración porque es importante. El Frente Progresista gobernó 12 años esta ciudad. Los últimos 2 años hubo una ruptura con respecto a la figura de José Corral, el ex intendente, así que muchas problemáticas que se manifiestan del municipio, también el Frente, de alguna manera, tiene que ver, porque no es que no tuvieron absolutamente ningún vínculo durante estos 12 años, sino todo lo contrario, fueron parte de un mismo frente hasta hace 2 años antes de que, bueno, que vengan las elecciones y que haya esa ruptura. Creo que faltó definición a la hora de resolver las problemáticas diarias de los vecinos y vecinas, como te digo, cuestiones vinculadas a la refacción luminaria, al desmalezamiento, a la limpieza, al mantenimiento de los espacios públicos. El último tiempo empezaron a mejorar, pero fue mucho tiempo de desidia en ese sentido y un reclamo constante de vecinos y vecinas que manifestaban estar en peores condiciones con respecto a años anteriores a la hora de transitar su barrio, a la hora de poder tomarse un colectivo. Hay crisis y problemas que hay que trabajar de forma mancomunada, como el tema del transporte público. Emilio Jatón, siendo concejal, planteó que Santa Fe era una de las pocas ciudades donde no se licitaba el transporte público. Todavía él no modificó esa situación. Nosotros hemos solicitado que el órgano de control de transporte, como así también los funcionarios del municipio vinculados al área de transporte, vengan al Consejo Municipal a dar explicaciones, a informarnos de la situación de un sistema que está en crisis, y que la crisis no empezó cuando asumió Emilio Jatón, es una crisis que viene desde hace tiempo, pero que sin dudas, como en todas las crisis, se han profundizado en este contexto de pandemia. Por lo tanto, como concejales necesitamos información para poder representar a los vecinos y vecinas justamente con datos concretos, y esperemos que todos los pedidos de informes que realizamos para tener esa información se respondan, porque no tenemos esa voluntad por parte del municipio. Son muy pocos los pedidos de informes que se responden, y la verdad que es nuestra herramienta legislativa como concejales de pedir explicaciones al municipio vinculadas a ciertas medidas y ordenanzas y acciones que vemos que hoy en la ciudad no se implementan de forma adecuada, o que no se están implementando con una respuesta favorable para la ciudadanía, que es lo que nos manifiesta la gente en la calle, no es algo que yo planteo desde mi lugar de militante, de mi lugar de concejala opositora, todo lo contrario. Hay pruebas de que tenemos voluntad de acompañar la decisión popular de la ciudadanía santafesina, tenemos voluntad de que a Emilio Jatón le vaya bien, pero ¿por qué? Porque si a Emilio Jatón le va bien a Santa Fe. O sea, es una cuestión lógica. Nosotros queremos que la gente viva bien. No queremos ir a un barrio y que la gente esté viviendo mal porque el intendente es de otro color político. Todo lo contrario, por eso presentamos iniciativas, por eso acompañamos las ideas que el Ejecutivo plantea, siempre haciendo valoraciones, algunas modificaciones, ampliando lugares para que lleguen otros beneficios, como por ejemplo
en su momento cuando se planteó en el presupuesto 2021 la refacción luminaria de algunos barrios, nosotros pedimos que se incluya la zona de Barrio Roma, de Fomento 9 de Julio, o sea, siempre ampliando el horizonte, pero respetando lo que presenta el intendente, porque es nuestra postura, porque realmente queremos que Santa Fe crezca, y de esa manera le tiene que ir bien al intendente, porque es el que representa hoy a los vecinos y vecinas de Santa Fe. Bien. Hay un tema bueno, en muchos lugares se discute, por allí también en los medios, eh, pandemia, seguridad, educación. Desde los gobiernos locales se critica a la provincia sobre estos temas y sobre el accionar de la provincia. En lo personal, ¿cree que en este caso el intendente o los intendentes podrían hacer un poco más con respecto al tema, a estos temas? Totalmente, el control de la ciudad, el control y el cumplimiento de los protocolos en el transporte público, el cumplimiento en los bares, el cumplimiento en los comercios, la transitabilidad de la ciudad, de ver los espacios públicos abarrotados de gente y que no haya ningún tipo de control por parte del municipio, es una falencia que recae directamente en los municipios. No podés lavarte las manos de todas las problemáticas y depositar las soluciones en los gobiernos provinciales y nacionales. El gobierno provincial y el gobierno nacional tienen otras marcas fiscales, pero no está bueno trabajar sabiendo cómo se vienen las restricciones y que después por parte del municipio los funcionarios hagan reuniones con los distintos representantes de la sociedad civil, desligándose del tema como que ellos no tienen nada que ver y diciendo que la provincia clausura las actividades de forma arbitraria porque se les ocurrió. Estamos viviendo una pandemia. Por lo tanto, las situaciones que están pasando en Santa Fe están pasando en toda la provincia, en el país y en el resto del mundo. Y hay que ser responsable frente a esa situación. No ser partícipe de la politiquería, de decir, la educación es algo esencial. Sí, obvio que es algo esencial. ¿Y cuál es la solución? Hay que hacerse cargo de lo que está pasando y hay que estar presente. Nosotros al intendente Emilio Jatón le exigimos mayor liderazgo. Es el intendente de la capital de la provincia. Tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si él encuentra que sus funcionarios hacen reuniones para desligarse de la problemática y para decir que solamente es culpa de la provincia tal o cual medida, no está bueno, no es algo responsable. Y el intendente está en constante comunicación con la Casa Gris. Y es un intendente que hoy tiene inversiones provinciales y nacionales en el territorio santafesino para llevar soluciones a la gente a partir de obras, como lo es el Plan Incluir desde provincia, como es el Argentina Hace desde Nación. Hoy los barrios Las Lomas y Cabal, el mejorado, el pavimento, los desagües, se está haciendo dentro del marco del programa Argentina Hace, que es un programa nacional, presupuesto nacional, en conjunto con los gobiernos locales y municipales, donde el municipio ejecuta la obra. Esas son las obras que hoy, por ejemplo, se están haciendo en Cabal y Las Lomas. Y yo no encuentro que el intendente mencione que esas obras se están haciendo dentro también de lo que es de la Argentina Hace, por darte un ejemplo. O el plan Incluir en calle Beruti, en Gobernador Menchaca. Creo que hay que ser claro con la información que se da. Y no solamente estar predispuestos para recibir los presupuestos correspondientes para la ciudad de parte de provincia y nación, sino hacer un trabajo mancomunado. Esa es la intención del gobierno nacional y del gobierno provincial hacia los gobiernos locales y bueno, esperamos que estas situaciones se reviertan porque cada sesión que tenemos en el Consejo Municipal nos encontramos con diferentes situaciones de manifestaciones de concejales que representan al Ejecutivo Municipal, como que el intendente Emilio Jatón no tiene nada que ver con lo que está pasando en la pandemia. Entonces, no puede tener esa posición siendo el intendente de la ciudad capital de la provincia. Bien. Ustedes como concejales peronistas, ¿tienen llegada, tienen participación, tienen llegada al gobierno de la provincia, a la Casa Gris? Digo, ¿se comunican con los distintos funcionarios, con el gobernador, para hacerles ver también algunas necesidades, como dijo, de una de las ciudades más importantes, la ciudad de la capital provincial? Constantemente estamos en diálogo, tratando de solucionar y encontrar soluciones. Es una característica del gobernador Omar Perotti. Omar Perotti es un hombre de gestión, siempre está buscando soluciones. Yo soy de su espacio político, desde que me sumé siempre tuve la misma educación. Si hay un problema, pensar en la solución, no solo en el problema, porque no podemos
quedarnos en la queja, no podemos quedarnos siempre desde ese lugar, siempre hay que hacer, hay que moverse y buscar soluciones. Nosotros frente a cada demanda de la ciudadanía estamos buscando las respuestas de los funcionarios provinciales, estamos generando las reuniones pertinentes con los distintos representantes de la sociedad civil, gestionando las ayudas a partir de manifestar también nuestra necesidad de que hoy haya ayudas a los sectores que se ven golpeados frente a la pandemia, de buscar soluciones como en su momento le propusimos a los taxis y remises que sumen a Billetera Santa Fe para tener un beneficio para la ciudadanía, como así también para aumentar la capacidad de gente que hoy se pueda subir a un taxi. Estamos constantemente en diálogo y constantemente buscando soluciones y respuestas frente a las demandas. Pero ¿qué es lo que yo observo? Que en el Consejo Municipal hoy hay una resonancia de temas hacia la provincia, como que si fueran diputados y no concejales, y nuestra labor hoy es velar por soluciones para la ciudad de Santa Fe y para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Entonces también ahí siempre apelar a que no hay momento para la politiquería en este contexto de pandemia, donde los ejecutivos y el oficialismo de cada nivel del Estado, ya sea municipal, provincial y nacional, están en una situación que no eligieron, en una situación donde no hay un manual de lo que hay que hacer muchas veces para salir frente a las problemáticas que van surgiendo, porque hace más de 100 años que no ocurría esto. Creo que ninguna persona que hoy esté viva puede dar antecedentes de cómo afrontar una pandemia, entonces es un momento delicado, porque ningún ejecutivo, ni municipal, ni provincial, ni nacional, tenían en su mente arrancar una gestión renovando justamente en todos los niveles, con una pandemia de por medio, generando un montón de gastos que estaban previstos para otras situaciones, y ni bien el gobierno provincial pudo, de alguna manera, poner un paréntesis a la pandemia, avanzó con sus promesas de campaña como el boleto educativo gratuito. El boleto educativo gratuito es una gran herramienta y es una lucha de años históricos para nuestro país, y que hoy es una realidad. Y eso fue una promesa de campaña. Y en un contexto de pandemia se avanzó con la decisión concreta de tener esa herramienta para invertir en el futuro de la educación de nuestro país, de nuestra provincia, que bueno, que en definitiva también es invertir en la educación de nuestro país, y para que todo el sistema educativo esté contemplado en este beneficio. Muchas veces la pandemia no nos deja ver, pero el boleto educativo gratuito realmente es algo que vino a plantear las necesidades de la ciudadanía, y es una propuesta y un proyecto claro frente a una demanda y también para combatir la deserción escolar. En ese mismo sentido, queremos la ley de conectividad, porque la ley de conectividad, si bien es algo que se va a definir en la legislatura, y yo no soy diputada, y los concejales no somos diputados, sí hay que manifestarse a favor de que eso avance, porque lo que está en juego ahí es la posibilidad de igualar hacia arriba, para que muchos chicos y chicas que quedaron fuera del sistema educativo con esta pandemia que vino a desnudar mayores desigualdades que ya sabíamos que existían, pero que quedaron en evidencia, como por ejemplo el acceso a Internet, es necesario estar a la altura de las circunstancias, ponernos de acuerdo y avanzar con las políticas públicas que le cambian la vida a la gente. Por eso desde nuestro consejo, desde nuestra banca y nuestro bloque, vamos a manifestar que por favor el Consejo Municipal acompañe y le pida al Ejecutivo Municipal que le mencione a provincia la necesidad que tenemos como ciudadanos de que la ley de conectividad sea un hecho, y que de una vez por todas pueda ser tratada la legislatura y avanzar en ese sentido, porque es una necesidad que tenemos que responder. Lo mismo Billetera Santa Fe. Billetera Santa Fe fue una propuesta para inyectar el mercado interno, para que la gente en su bolsillo tenga la posibilidad de gastar y de generar un círculo virtuoso económico en los comercios de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y hay una posición muy positiva frente a la implementación de Billetera Santa Fe, y la verdad que fue un gran aporte también para este contexto de crisis económica, de generar mayor consumo interno. Y esas cuestiones hay que resaltarlas, porque a pesar de esta pandemia se está haciendo mucho. Bien, quiero dar vuelta a la página de su función como concejal, que en definitiva vamos a seguir allí, pero quiero hablar de la parte política, porque estamos atravesados por una pandemia, pero con un año electoral también que se viene de por medio. Usted lo decía, es perotista desde la primera hora, entiendo, por aquellos que seguimos la política, que es una de las personas allegada al gobernador. ¿Qué me puede contar de esto que surge en los últimos días
y que tiene que ver con esta línea política que tendrá a partir de ahora el sector, o que nacerá desde el sector del gobernador Perotti. Bueno, algunos dicen desde su allegado de Rafaela. Usted no es Rafaela Santa Fe, pero me dijo, es perotista del primer día. Hacemos Santa Fe, si no me equivoco. ¿Qué nos puede contar? Bueno, Hacemos Santa Fe es una demanda que tenemos los distintos jóvenes, como así también intendentes, presidentes comunales, que han solicitado un espacio de debate político que se referencie exclusivamente en el gobernador Omar Perotti. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro referente es Omar Perotti. Si bien Omar puede tener el respaldo y el apoyo de otras agrupaciones, que eso obviamente es lo que hoy está claro, porque es quien conduce el proceso, el frente que gobierna la provincia de Santa Fe, nosotros queremos tener un espacio que se referencie exclusivamente en Omar Perotti, así que fue una demanda de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, que planteamos la necesidad de poder referenciarnos en un espacio político donde el máximo referente sea él. Por eso surge Hacemos Santa Fe, es una herramienta organizativa para quienes tenemos en Omar la referencia de nuestras prácticas y de nuestra concepción de la política. Omar es un hombre de gestión, es un hombre que está acostumbrado a resolver desde ese lugar de diálogo, siempre abierto a escuchar la opinión de todos los sectores que componen la sociedad civil, porque para eso hay que gestionar, no solamente para unos pocos, sino para todos los sectores, y dentro de esos sectores ingresan absolutamente todos y todas. ¿Qué quiere decir? Personas que tienen afinidad a la ideología o a la doctrina del movimiento justicialista, personas que no la tienen, pero que son parte del aparato productivo de nuestra provincia, y un montón de situaciones, porque no es solamente hablarle a las personas que están convencidas o gobernar para ellos, no. Omar es un hombre de gestión que sabe que para hacer un buen gobierno tiene que darle respuestas a toda la ciudadanía y hacer un equilibrio entre todas las demandas. Entonces, nosotros tenemos esa concepción de hacer la política. Para nosotros hacer política justamente es hacer, por eso el concepto de Hacemos Santa Fe, hacer nos mueve, o sea, nos moviliza. Yo realmente a diario desde mi lugar como concejala, esa es la premisa que me moviliza todo el tiempo, 24/7, si elegiste esta vida, 24/7, no podés apagar el teléfono a las 7 de la tarde, como recientemente manifestó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que realmente cuando yo escuchaba esas declaraciones decía, claro, imposible, o sea, imposible tener esa postura frente a la cantidad de demanda que hay hoy y los problemas que tenemos en Santa Fe, en la provincia, en nuestro país. Entonces, para nosotros la política es 24/7, no tiene horarios, y bueno, es una vida que uno elige, una forma de vivir. Sin vocación social no podés hacer política. Eso es una premisa que nosotros tenemos claro, hay que hacer, hay que responder, hay que juntarse absolutamente con todos los sectores de la sociedad, porque los distintos problemas y las distintas demandas corresponden a los sectores específicos de la sociedad civil. No todos tienen el mismo problema, no todos buscan la misma solución, pero vos, ocupando un lugar público votado por la gente, tenés que tener esa posición a la hora de gestionar y resolver. En ese sentido, Omar Perotti siempre nos educó, por decirlo de alguna manera, a quienes nos representamos en su espacio político, y hoy Hacemos Santa Fe es una herramienta que nos sirve para organizarnos y para referenciarnos en nuestro máximo referente, que es Omar, y bueno, estamos muy orgullosos y ansiosos por ese lanzamiento. Una de las bancas que se pone en juego este año en el Consejo Municipal de Santa Fe es la suya, la que en este momento ocupa usted. ¿Va a encabezar alguna lista? ¿Va a presentarse como, va a ofrecer su candidatura nuevamente? Como te decía, yo asumí el reemplazo de Marcos Castelló, por lo tanto mi gestión fue más corta que la del resto de los concejales. Van a ser 2 años en diciembre del 2021, y quiero renovar esta banca, lo deseo, y realmente para mí es un orgullo y una responsabilidad enorme representar a los santafesinos y santafesinas, así que sí, voy a ir por esa renovación. Voy a encabezar seguramente, o tratar de hacerlo, porque bueno, la definición obviamente surge a partir de los consensos, y muchas veces los consensos generan otras situaciones más allá de lo que uno desee o quiera, pero hoy mi posición y mi opinión personal y lo que yo deseo, que lo estoy hablando obviamente con mi sector político, es renovar la banca, encabezar una lista e ir a elecciones para poder representar a los vecinos y vecinas de Santa Fe. ¿Ve difícil un escenario sin internas en el peronismo de la ciudad de Santa Fe?
Y el peronismo es un movimiento muy amplio, que la verdad que justamente las internas se generaron para disolver este tipo de situaciones, para que toda persona que quiera ir a una elección pueda hacerlo y tiene esa instancia previa antes de las generales. Yo creo que en Santa Fe, dentro del Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo, del justicialismo, va a haber internas, siempre internas respetuosas, porque somos todos compañeros y compañeras que sabemos que quien gane ese proceso va a ser quien conduzca las generales y el resto tiene que acompañar, sea quien sea. Eso es algo que también lo tenemos claro, así que vamos a plantear seguramente un proceso de consenso y de debate que si no hay forma de unificar todas las representaciones en una lista, podamos tener un proceso interno de elecciones respetuosas, responsables y sabiendo que lo que nosotros queremos es generar mayores políticas públicas que beneficien al pueblo, y eso solamente se consigue a partir de la unidad y del trabajo mancomunado entre todos los espacios del justicialismo. Bien, Jorgelina, llegamos a la parte final. La última pregunta para cerrar. De ya, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado para charlar de distintos temas de su función actual en el Consejo, pero de lo que viene también, que es un proceso electoral que la va a tener allí como protagonista seguramente. Que no va a ser la última vez que hablemos, justamente la idea es volver a convocarla para tratar y abordar otros temas, pero en principio, ¿cuáles son justamente esos temas que no pueden faltar en la agenda de la próxima campaña electoral en beneficio de los ciudadanos de Santa Fe? Bueno, encontrar soluciones a la problemática que tienen los vecinos vinculados a los servicios públicos que el Estado tiene que defender, como eso, el transporte público. El transporte hoy está en una crisis profunda que sin dudas hay que tener un trabajo mancomunado para encontrar soluciones. Lo mismo pasa con la recolección de la basura. En la ciudad de Santa Fe hay microbasurales a cielo abierto por todos los barrios de la ciudad, hasta en el mismísimo centro de la ciudad y cerca del casco histórico, que muchas veces se manifestaba esa diferencia entre el centro y los barrios. Sigue existiendo esa diferencia, pero hoy en algunas cuestiones niveló para abajo, porque la basura es un problema que hay en todos los barrios. Hay que trabajar la problemática de la basura, hay que trabajar la problemática del transporte público para dar un servicio adecuado a las demandas de los vecinos y vecinas. Tiene que ser algo, o sea, una solución para la gente. No puede ser un problema tomarse un colectivo para llegar al trabajo sabiendo que uno llega tarde, que no respetan la frecuencia correspondiente. Y para que eso ocurra, los distintos niveles del Estado tienen que trabajar de forma mancomunada, y desde el municipio se tiene que pensar a tener proyectos y programas para resolver las problemáticas vinculadas a la vida diaria de los vecinos y vecinas, porque eso es lo que quiere la gente. Quiere iluminación, quiere que le corten los yuyos, quiere limpieza, quiere tomarse un colectivo y no perder su trabajo por llegar tarde, quiere que exista una buena recolección de la basura, respetando la separación de los residuos tan necesaria, porque hoy también es una problemática que tenemos. No podemos gobernar y pensar políticas públicas sin tener en cuenta los impactos ambientales. En ese sentido, el intendente Emilio Jatón, cuando asumió al relleno sanitario, el famoso relleno sanitario, le borraron ese nombre, lo pintaron de verde y pusieron complejo ambiental. Entonces, si realmente hay una política y quieren pensar verdaderas políticas ambientales, tenemos que empezar por lo básico, que es dejar en claro cuándo se separan los residuos, respetar la recolección y sumar a todos los barrios de la ciudad a ese tipo de políticas públicas. No hacerlo solamente en 5, 6, 10, 12 barrios vinculados o considerados a lo que se denomina la clase media. Hay que llegar con esas políticas a toda la ciudad de forma integral, porque eso es un prejuicio, porque en los barrios del norte y del oeste saben muy bien la importancia de separar la basura y del valor de la basura, porque para muchas personas la basura es basura y para otras personas es una oportunidad laboral. Y realmente es posible cambiar las prácticas y la concepción de esta ciudad resolviendo las problemáticas diarias vinculadas a la infraestructura de la ciudad, vinculadas a poder brindar un buen servicio de transporte público, una buena recolección de la basura y seguir pensando ciudades inclusivas teniendo en cuenta las distintas situaciones. Lo que hablábamos el otro día, la cuestión de la transitabilidad universal para las personas con movilidad reducida. Santa Fe no está preparada para la transitabilidad de personas con movilidad reducida. Y en ese sentido hay que trabajar y ayornar los tiempos que corren a las demandas de la ciudadanía y resolver una deuda histórica que tenemos con los distintos colectivos de nuestra ciudad. Con los colectivos me refiero a los representantes de los distintos grupos que manifiestan demandas de acuerdo a lo que ellos viven y perciben. Bien.
Jorgelina, muchísimas gracias por la atención y bueno, ya lo vamos a convocar para charlar puntualmente de algunos temas, algunos los nombró, algunos los nombró y son temas de largo debate. Muchísimas gracias por la atención y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.